Hola, ¿qué tal estáis? Últimamente he recibido varios paquetes y he decidido abrirlos aquí con vosotros. Dentro hay 5 juegos muy distintos entre sí, pero todos tienen un punto en común. Son parte de la historia de las aventuras gráficas. La idea no es solo enseñaros el unboxing, sino hablar un poco de cada juego y rescatar algunas curiosidades que merece la pena recordar. Así que vamos allá. Intro y comenzamos. La vida siempre nos depara un poco de todo. ¡No me queda nada mal, eh! I'm sorry if I've kept you waiting. ¡Maldita seas, mujer coqueta! Comenzamos con un título mítico, Colossal Cave Adventure. Nos llega desde la tienda Impact Games, a los que agradezco haber tenido el detalle de enviarme el juego en una funda PET. Se trata de un juego que cada vez es más difícil de encontrar. Estamos ante la reinterpretación de lo que se considera la primera aventura conversacional de la historia, escrita en los años 70 por Will Crowther y Don Woods. Aquel primitivo juego, basado únicamente en texto, fue el germen de lo que después conoceríamos como aventuras gráficas. Sentó las bases de lo que después serían sagas como Zork, King's Quest o incluso Monkey Island. Tengo un documental en el canal en el que hablo sobre ello. Te dejo el enlace en la descripción. Lo interesante es que ahora, casi 50 años después, tenemos una versión completamente modernizada para Switch, dirigida por Roberta y Ken Williams, los legendarios fundadores de Sierra Online. El remake mantiene la estructura de exploración y resolución de acertijos, pero lo transforma en un entorno 3D inmersivo, con escenarios que podemos recorrer libremente y con un estilo visual más accesible para el jugador actual. A diferencia del original, que dependía solo de la imaginación del jugador leyendo descripciones en pantalla, este remake apuesta por mostrar las cavernas, los pasadizos y los objetos de manera tangible, pero respetando el espíritu clásico de puzzles lógicos y gestión de inventario. Incluso conserva gran parte de los textos originales como guiño a los más veteranos. Como curiosidad, Roberta Williams llevaba décadas retirada del desarrollo de videojuegos y regresó exclusivamente para rendir homenaje a este título fundacional que en su momento inspiró la creación de Sierra, una auténtica vuelta a los orígenes de la aventura. Y ahora viajamos a principios de los 2000 con Siberia, la obra maestra del dibujante y guionista belga Benoît Sokal. Sokal fue uno de los primeros artistas de cómic en dar el salto al mundo del videojuego, y su estilo gráfico, de gran detalle y atmósfera melancólica, marcó profundamente a esta saga. En el juego acompañamos a Kate Walker, una abogada de Nueva York que llega a un pequeño pueblo alpino para cerrar la compra de una antigua fábrica de autómatas. Lo que empieza como un trámite legal se convierte en un viaje épico a través de paisajes nevados y ciudades olvidadas, en busca del misterioso inventor Hans Vorarlberg. La jugabilidad es la clásica de las aventuras gráficas point and click: explorar escenarios, hablar con personajes y resolver puzzles. Pero lo que hace único a Siberia es su atmósfera, esos pueblos congelados en el tiempo, los trenes mecánicos que parecen salidos de un sueño, y el contraste entre la vida moderna de Kate y el universo mágico que va descubriendo. Y atención, porque el legado de Siberia sigue vivo. La compañía Microids está preparando un remake completo del juego original, que volverá a presentar la historia de Kate con gráficos y aspecto modernos. Una oportunidad perfecta para redescubrir la obra de Sokal, que saldrá a la venta este mes de noviembre. Y cambiamos de paquete. En este vienen 2 títulos exclusivos para Nintendo Switch, al menos en su formato físico. Empecemos por Emi el Sonriente, Famicom Detective Club. Se trata de una propuesta de terror psicológico que sorprendió a todo el mundo desde su anuncio, porque apareció en un tráiler enigmático que rompía por completo con la imagen familiar de Nintendo. El juego nos presenta a un inquietante personaje enmascarado, con una sonrisa perturbadora, que acecha en un mundo oscuro y opresivo. La propuesta no se centra tanto en el susto fácil, sino en la tensión atmosférica y en cómo manipula la percepción del jugador. Aquí no hay combates ni acción directa.
Lo importante es explorar, desentrañar secretos y enfrentarse a una constante sensación de peligro invisible. En cuanto al estilo, se trata de una visual novel con mucha personalidad. Cada rincón del escenario esconde detalles narrativos que refuerzan el misterio en torno a Emio y su mundo. El simple hecho de que Nintendo promocionara este título generó cierto revuelo en redes. Aún no he tenido la oportunidad de probarlo, pero al parecer se trata de un título de gran calidad, muy notable dentro de su género. Además, la tirada de la edición en físico con el texto en español ha sido bastante limitada, así que daos prisa. ¡Hola, guapa! ¿Te gusta el pimiento? A mí me gusta el canal de Piedra. Suscríbete ahora mismo. Para el baile del culito para ti. Culito, 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 culito. Seguimos con Another Code Recollection, una recopilación que recupera dos joyas narrativas de Nintendo. Another Code Two Memories, publicado en Nintendo DS en 2005, y Another Code R, Más allá de la memoria, que salió para Wii en 2009. Ambos títulos se combinan aquí en una única experiencia actualizada para Nintendo Switch. Encarnamos a Ashley Mizuki Robbins, una joven que recibe una misteriosa carta de su padre al que creía muerto y que emprende un viaje en busca de la verdad. La saga destaca por su tono íntimo y emocional, alejado del ritmo frenético de otros juegos, y sitúa a los jugadores en un relato cargado de misterio familiar. La diferencia principal con respecto a los originales es que esta edición incluye gráficos totalmente rehechos en 3D, voces, nuevas escenas que expanden la historia y, sobre todo, una jugabilidad simplificada para que no dependiera de las funciones táctiles de la DS o de los controles de movimiento de la Wii. Los puzzles siguen presentes, pero ahora se resuelven de forma más orgánica con los mandos actuales. El segundo juego, Another Code R, nunca llegó a América en su momento, por lo que esta es la primera vez que la saga se publica de forma completa y global. Eso ha permitido a muchos fans descubrir por fin una de las aventuras narrativas más singulares del catálogo de Nintendo. No, aquí dentro no hay una funda de edredón aunque lo parezca. Cerramos con una auténtica rareza dentro del catálogo de Sierra Online, Lighthouse, Las Fuerzas de las Tinieblas, publicado en 1996. ¿Conocíais este título? Este juego fue concebido en pleno auge de los títulos estilo Myst. De hecho, muchos lo consideran el intento de Sierra de competir en ese terreno de aventuras gráficas en primera persona con entornos prerenderizados. La historia arranca de manera intrigante. Recibimos una llamada urgente de un vecino científico, y al acudir a su casa descubrimos que una extraña criatura interdimensional ha secuestrado a su hija. A partir de ahí, viajamos a un mundo paralelo dominado por máquinas imposibles, ruinas extrañas y un ente conocido como el Ser Oscuro. La jugabilidad es muy de la época. Exploración pausada, muchos mecanismos eléctricos, rompecabezas que exigen papel y lápiz y una atmósfera de misterio constante. Sierra apostó por un tono más serio y adulto que en sus sagas habituales como King's Quest o Space Quest, lo que hizo que Lighthouse fuera recordado como una auténtica rareza en su catálogo. El juego se ganó fama de ser especialmente difícil, hasta el punto de que la propia Sierra tuvo que publicar una guía oficial poco después del lanzamiento para ayudar a los jugadores. Y hasta aquí con este variado unboxing y recomendaciones. Si te ha gustado el contenido, no dudes en compartirlo. Suscríbete si no lo has hecho ya, y dale al like. ¿Has probado alguno de estos títulos? ¿Tienes alguna de estas ediciones? ¿Cuál te llama más la atención? Déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, la solución está en los detalles.